Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 25. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle observación al texto, a la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en su reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Estamos en el desenlace, la parte final de este capítulo que hemos venido estudiando, capítulo 5. Y bueno, ya sabemos el contexto porque lo hemos repetido varias veces, ¿no? Cada domingo hacemos un repaso. Pero ya estamos en la parte en donde el profeta Daniel llega ante el rey Belsasar para interpretar la escritura en la pared. Y le dice, la escritura que la mano trazó o el mensaje que escribió fue Mene, Tekel, Uparsin. Solamente 3 palabras que seguramente por su brevedad causaron más sorpresa y admiración tanto al rey como a los sabios que habían fracasado en su intento de descifrarlas. Las palabras estaban en caldeo, el idioma oficial de Babilonia, y la primera de ellas fue Mene, que es un derivado del verbo contar. La segunda, Tekel, que procede de una acción que es pesar y también ser hallado liviano o falto. Y la tercera, Uparsin, derivado de la palabra Pérez, que sencillamente significa romper y dividir. Entonces, resumiendo estas tres palabras en caldeo, Mene, Tekel, Uparsin, significan contar, pesar y dividir. Cuando los magos vieron estas palabras en la pared, fueron completamente incapaces de entender el significado de este mensaje, pero Dios le dio a Daniel la interpretación: contado, pesado, dividido. Las horas de Belsasar estaban contadas y su tiempo había finalizado. Dios lo pesó en su balanza y lo encontró falto. Ahora se le quitaría su reino y los medos y los persas lo tomarían. Es decir, que Dios numeró, calculó y sacó un balance real de Belsasar y de su reino. Y lo que debemos tener presente aquí es que mientras Dios hace esto con este rey, ya los medos estaban a las puertas de la ciudad en aquella misma hora. ¿Qué creen ustedes? Tal vez Belsasar creyó el mensaje, creyó lo que Daniel le estaba interpretando. ¿No? Pues la respuesta es que no. No vemos evidencia de arrepentimiento ni de preocupación. Es más, el monarca cumplió su promesa de hacer a Daniel el tercer gobernante, como si su reino fuese a continuar para siempre.
Y aquí lo que estaban mostrando era que continuaba siendo un hombre orgulloso, lujurioso, que la indiferencia, la insensatez y la autosatisfacción de este hombre lo llevaron a su caída definitiva. Y la reflexión y aplicación es práctica. Como seres humanos debemos entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida no es de nosotros, ni está en nuestras propias manos. Somos responsables ante Dios por nuestra vida, ya que nuestra vida está en su mano y nuestras acciones están bajo su escrutinio. Además que nuestro propósito en la vida es el de glorificar a Dios. Belsasar rehusó glorificar a Dios y su vida terminó en una tragedia, mientras que Daniel glorificó a Dios y vivió una vida de servicio y ejemplo para todas las edades. Versículo 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Luego de la lectura viene la interpretación dada por el profeta Daniel a Belsasar. Mene, contar, significa que Dios había contado el reino de este monarca y le había puesto fin, había señalado el fin. El hecho que la palabra se repita recalca el doble significado de la expresión, porque aparece dos veces, mene, mene. Aquella noche Dios contó y puso fin al reino de los babilonios. La segunda palabra, tekel, pesar, ser liviano y falto de peso. Vamos a imaginarnos que este es Belsasar y fue puesto en la balanza de Dios. ¿Y cómo fue encontrado? Tal vez como este Belsasar que tenemos aquí, ejemplo, ¿no? Pesaba. Esto se mueve. Vano, sin contenido, no pesaba nada, fue hallado falto. La vida disoluta del rey en cuanto a la moral y su concepto torcido de Dios, sumado a su acentuada idolatría, lo convertían en un ser humano vano, hueco, frívolo y fatuo, en alguien ilusorio e irreal, carente de valor. Y eso fue Belsasar. Por eso dice, fue pesado en balanza y fue hallado falto. Uparsin, romper, dividir. Dios quebrantaba el poderío de los babilonios y entregaría el reino a los medopersas, pero no un reino dividido. Se trataría de un reino que pasaría a una alianza dual. El libro de los muertos de Egipto representaba a los hombres siendo pesados en balanzas después de su muerte, para determinar si sus pecados pesaban más que sus actos dignos. Entonces lo que hacían generalmente allí era que cuando una persona moría, la llevaban y la pesaban, supuestamente para saber si pesaban más sus pecados o sus actos dignos. Y aunque la Escritura pone en claro que la salvación nunca se determina de esta forma, porque nadie es digno, debemos saber que los hombres sí son pesados por Dios.
para determinar grados de recompensa o castigo. Y que aunque Él no tenga básculas ni sistemas de pesas o medidas en el cielo, sí dará a cada uno lo justo, lo pertinente y lo merecido. Si nada, absolutamente nada, quedará escondido ante su presencia y su mirada escrutadora. Entonces podemos pensar, bueno, Belsasar fue puesto en la balanza y fue hallado falto. Pero el día en que los que estemos aquí seamos nosotros, sea usted y sea yo, ¿cómo vamos a ser hallados? ¿Hemos pensado en eso? ¿Sí? El día en que nosotros estemos aquí, ¿cómo vamos a ser hallados? En eso es lo que debemos pensar ahora. Aquí estaba siendo pesado Belsasar, pero un día todos vamos a ser pesados. Dice la palabra de Dios que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y cuando usted esté en la presencia de Dios, cuando llegue ese momento en que sus días estén contados, como fueron contados los días de Belsasar, luego pesado en balanza, cuando usted tenga que ser pesado en balanza, ¿qué tanto va a pesar? ¿Cómo va a ser hallado? Esa es la reflexión que nos debe quedar en esta mañana. La única forma, escúchenme bien, la única forma de escapar del juicio y del castigo que nos merecemos por nuestros pecados es ser hallados en Jesucristo, es estar en Cristo. Por eso también dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna condenación para los que están en el Señor? Porque la condenación que nosotros merecíamos, el castigo, el sufrimiento y las horrendas consecuencias de nuestro pecado, Cristo la sufrió y la llevó en la cruz del Calvario. ¿Sí? El juicio y la condenación que usted y yo merecíamos, Cristo lo sufrió, Cristo lo enfrentó. Por eso ahora no hay ninguna condenación para los que están en Él, porque ya Cristo sufrió ese juicio, ya Cristo sufrió ese castigo. Él pagó el precio derramando su sangre. La muerte que usted y yo merecíamos por nuestros pecados, Cristo la sufrió para darnos vida y vida en abundancia. Mire que Belsasar era un hombre que tenía poder, riqueza, gobierno. Siendo un rey, ¿qué le faltaría? Tenía lo suficiente como para hacer una fiesta e invitar a 1000 personas. Un banquete, un gran banquete, una gran celebración, e invitar a 1000. Seguramente este hombre tenía todo lo que quería: dinero, poder, riquezas, fama, popularidad, reconocimiento. Seguramente todo esto lo tenía. ¿Y para qué le sirvió? Ahora que enfrenta el juicio de Dios, ¿para qué le sirve? Absolutamente para nada. Absolutamente todos tendremos que llegar a ese momento en que nuestro tiempo esté contado y luego pasemos por la balanza para ver nuestro peso real.
La única forma en que podemos escapar, como ya lo dije, de este juicio es estar en Cristo, es ser hallados en Él. Esa es la única forma, no hay más. Por eso, vuélvase de su pecado ahora y pida a Dios que le perdone. Comience a vivir de acuerdo a sus preceptos y a su palabra. Un hombre borracho pasó en su caballo por enfrente de una iglesia y con una pregunta burlona le dijo al hermano que estaba allí en la puerta: ¿cuál es el camino más rápido al infierno? Ante dicha pregunta, el ujier quedó perplejo y no supo qué responder. Pasados unos minutos, tan pronto se acabó el servicio y la gente empezó a marchar, aquel hermano también se dirigió a su casa y, para sorpresa suya, se encontró en una esquina del lugar, a unas pocas cuadras, a un grupo de personas que estaban allí al lado de un caballo. Y cuando se fue acercando, se dio cuenta que quien estaba allí muerto era aquel jinete que unos minutos antes había pasado y le había hecho esta pregunta. Estaba allí muerto en el pavimento. Se trataba del mismo hombre que se había burlado de las cosas de Dios y que, sin saberlo, se encontraba más cerca del infierno de lo que se imaginaba. Él pensó que se estaba burlando de Dios haciéndole esa pregunta al hermano, pero no se dio cuenta que estaba más cerca del infierno de lo que se imaginaba, y allí estaba muerto. No sabemos, ¿no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que algún día vamos a ser contados, vamos a ser pesados. ¿Y cómo vamos a ser hallados? ¿Faltos? ¿O vamos a tener el peso que Dios quiere? Versículo 29 y 30. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. El cumplimiento a la promesa lo vemos acá. A pesar de que Daniel había dicho que él no quería nada de esto, Belsasar ordenó vestirlo de púrpura, condecorarlo con un collar de oro y elevarlo a la posición de tercero en el reino. Ya hemos explicado eso, ¿no? El profeta de Dios finalmente aceptó las recompensas y indudablemente lo hizo enfatizando en que era el Dios de Israel y no él quien le había dado la interpretación. Al fin de cuentas, todo esto era superfluo, ya que los medopersas tomarían Babilonia aquella misma noche. Así que Daniel nos informa en el siguiente pasaje, y sin dar más detalles, sobre la muerte de Belsasar. El juicio de Dios cayó sobre aquel hombre, sobre aquel rey disoluto, con la fuerza de un rayo. Y el caso de Belsasar es una demostración de la veracidad y fidelidad de este pasaje y del este maravilloso capítulo 5, que termina con una descripción tanto del destino de Daniel como del destino de Belsasar. Hay un contraste allí. ¿Cómo terminó Belsasar? ¿Cómo terminó este hombre que no honró a Dios, que hizo lo que se le dio la gana, que se juntó con borrachos, que estaba de celebración? ¿Cuál fue el final de su vida? La muerte, la condenación seguramente. ¿Y cuál fue el destino de Daniel? ¿Qué ocurrió con Daniel?
terminó siendo exaltado, terminó siendo honrado, porque Dios honra a los que le honran. El juicio de Dios viene sobre aquellos que hacen caso omiso a sus preceptos. Dios cuenta los días del ser humano. Por lo tanto, nosotros también deberíamos hacerlo. Dice el Salmo capítulo 90, versículo 12, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Si usted cuenta sus días, si usted vive sabiendo que va a morir y que tiene que enfrentar la eternidad, seguramente vivirá de una manera sabia y piadosa. Pero si usted hace como la gente del mundo, que vive como si fueran a vivir por siempre, usted habla con un impío, con un mundano, y eso se programa para toda la vida. Y voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y el año entrante, y después en 10 años, y se programa para toda la vida. Pero nunca piensa en que va a morir. Nunca piensa en esta realidad. Y por eso la muerte le sorprende. ¿Y de qué formas? Que Dios nos ayude a contar nuestros días y nos enseñe para que podamos traer a nuestros corazones sabiduría y vivir como es digno de Él. Belsasar fue hallado falto porque no humilló su corazón a Dios, porque profanó los utensilios sagrados y porque fue un idólatra que no honró a Dios. Todo aquel que no honre a Dios, en cuya mano está su vida y a quien pertenecen todos sus caminos, será hallado falto en el día final. Todo aquel que no honre a Dios será hallado falto. Y como ya lo dije, ¿cuál es la única forma para no ser hallados falto? Cristo. ¿Cuál es la única forma para tener el peso que debemos tener? Estar en Cristo. ¿Sí? Porque quien nos justifica es Él, quien nos redime es Él, quien nos salva es Él. Finalmente, aprendemos que Dios juzga al ser humano. Puso fin a la vida de Belsasar y le juzgó por la forma que utilizó sus bienes y su vida. En conclusión, el propósito principal y primordial del ser humano es honrar y glorificar a Dios con su vida. La persona que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador no honra ni glorifica a Dios. El Señor lo dijo claramente: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que me desprecia, el que me rechaza a mí, también rechaza al que me envió. Dios pondrá fin a los días y hallará faltos al ponerlos en balanza a todos aquellos que no estén en su Hijo, nuestro Señor. Así que no escaparán del juicio de Dios, no escaparán del juicio que vendrá a sus días. Versículo 31. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Si Belsasar hubiese estudiado y prestado atención al profeta Isaías, hubiera sabido precisamente cómo sería tomada la ciudad de Babilonia y quién lo haría, porque Dios ya lo había dicho. Y aunque la ciudad había sido sometida a un largo asedio, los babilonios pensaron que estaban seguros. Y mire qué cuadro el que tenemos aquí. La gente afuera en el mundo
hablan de seguridad, hablan de paz, creen estar bien, creen estar seguros, pero realmente cuando Dios no está, no hay ninguna seguridad. ¿Y qué hicieron estos babilonios? Almacenaron suficientes suministros para 20 años. Imagínense, tenían suministros para 20 años. ¿Cómo serían esas bodegas, esos graneros, esas alacenas? Debió ser algo impresionante. Además, el río Éufrates fluía por el medio de la ciudad. Sin embargo, el 12 de octubre del año 539 a.C., según los historiadores, los medopersas desviaron el río Éufrates a un nuevo cauce y, guiados por 2 desertores, entraron a la ciudad por el lecho del río seco. Entonces lo que hicieron fue desviar el río, ¿sí? Hicieron un nuevo cauce, lo desviaron y entraron a Babilonia por el lecho del río seco. Mientras los babilonios se embriagaban en una fiesta de sus dioses, los medopersas entraron a la ciudad sin ninguna batalla. Tomaron el lugar y llegaron hasta el mismo palacio del rey para asesinarle. Babilonia fue tomada por sorpresa porque la mayoría de sus habitantes estaban borrachos. Imagínense, los soldados, los atalayas, todos allá. Estamos seguros, estamos confiados, tenemos provisión para 20 años, no nos falta nada, no nos duele una muela. Pero el enemigo ya estaba dentro de la ciudad. ¿Y qué advertencia la que tenemos aquí? Hoy el mundo está tan enloquecido por el placer que a cualquier enemigo le sería muy fácil tomarlo por sorpresa y repetir la historia. Esta caída de Babilonia es un cuadro de la caída futura de esta misma ciudad y del sistema mundano y diabólico que aparece y vemos en Apocalipsis. Los creyentes bíblicos pueden ver desde ya la escritura en la pared, mientras los ciegos gobernantes del mundo continúan en su orgullo y placer, sin siquiera percatarse de que el Señor Jesucristo viene. Nosotros desde ya podemos ver esa inscripción: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Contado, pesado y dividido. Sabemos que todo finalmente llegará a su fin. Y sabemos también por la palabra que todo lo que ahora vemos, todas las cosas que ahora podemos palpar con nuestros ojos, un día dejarán de ser. El mundo en el que estamos no es el mundo real. Esto todo ha de pasar, y dice la palabra que todo es perecedero, todo es efímero, todo un día dejará de ser. Aún las grandes construcciones, las grandes obras que los hombres han levantado, todo eso un día serán solamente ruinas. Los cielos pasarán, la tierra será consumida por el fuego. ¿Sí? Por la misma palabra de Dios está reservada para ello. Entonces dice el apóstol Pedro allí en su carta, dice: ¿cómo no andar en sabia y piadosa manera de vivir ante todo esto? Nosotros sabemos cuál es el destino de este mundo. La gente afuera no lo sabe, y por eso andan enloquecidos en sus placeres, embriagándose, diciendo: comamos y bebamos, y mañana moriremos. Por primera vez en este libro, un rey que se opuso a Dios enfrentó un trágico final. Y es que no a todos los gobiernos les será dada la oportunidad de arrepentirse.
Dios trató de una manera diferente, como lo vimos en el capítulo anterior con Nabucodonosor. Le habló, Daniel le aconsejó, bueno, no atendió. Sin embargo, Dios trató con él, estuvo 7 años allí humillado, comiendo hierba entre las bestias del campo, hasta que finalmente reconoció, alzó sus ojos al cielo y reconoció que había un Dios que reinaba sobre él. Pero no lo hizo con Belsasar, a quien el juicio le llegó repentinamente. Y con respecto a este Darío que se menciona aquí al final del versículo del capítulo y al comienzo del versículo 31, Darío de Media, no se trata de otro Darío, rey de Persia, que gobernó una generación más tarde. Hay discusión entre los historiadores y entre algunos estudiosos, y dicen que no pudo haber sido, que fue Ciro el que conquistó Babilonia. Y sí, pues porque era Medo-Persia, era una unión de los medos con los persas, entonces seguramente Ciro también lo hizo. Pero parece ser que este Darío del que se habla aquí fue un hombre que fue constituido como rey de los caldeos. Entonces no es otro Darío que aparece más adelante en la historia y que ha causado confusión. No hay ningún motivo para dudar de la veracidad, exactitud y fidelidad de la bendita palabra profética más segura. Lo que Dios ha dicho, lo cumple. Y así como estamos viendo en este estudio, no quedará absolutamente nada por cumplir. Recuerdan que Dios había mostrado una gran imagen a Nabucodonosor, que empezaba con la cabeza de oro y luego ¿qué seguía? En el pecho y los brazos. La plata, bronce, luego en la parte del vientre, bronce, finalmente hierro y barro cocido en los pies y las piernas. Eran una mezcla de hierro con barro cocido. Entonces lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de eso. Ya la cabeza de oro ha llegado a su final y empieza el segundo reino, el de plata, los medo-persas. Este capítulo es de gran importancia porque antes de resaltar la confiabilidad del profeta Daniel, nos enseña la fidelidad de la palabra de Dios. Antes que decir sí, lo que Daniel escribió es veraz, sí, lo sabemos, pero lo que debemos resaltar es que la palabra de Dios es fiel y confiable. La caída de Babilonia ya había sido anunciada por Isaías, Jeremías y el mismo Daniel. Ya Dios había hablado que los medo-persas tomarían el poder, tal como se había predicho, y lo que habría de pasar sucedió. Hacemos bien en prestar atención a los consejos prácticos, las amonestaciones y las advertencias que Dios nos da a través de su palabra, pues ella es verdad. No echemos en saco roto lo escuchado. Hace poco mi madre me compartió un chiste que he deseado traer con ustedes. Y es que un abogado, un médico y un pastor se fueron de cacería de ciervos. Los tres estaban escondidos esperando que apareciera la víctima. Cuando finalmente apareció el ciervo, los tres dispararon simultáneamente y salieron a recoger su casa. Es decir, estaba el médico, el abogado y el pastor allí esperando a que saliera el ciervo, y cuando el animalito asomó, los tres dispararon. Y se encontraban en un dilema, pues cada uno decía que él lo había matado.
Entonces llegó un cazador experimentado para resolver el problema. Y tan pronto vio el animal, dijo: efectivamente, quien lo mató fue el pastor. Y los demás dijeron: no, pero ¿cómo? ¿Pero cómo va a ser posible? ¿Cómo va a saberlo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser usted para saber eso? Y yo dijo: sí, lo mató el pastor, porque la bala entró por un oído y le salió por el otro. Lamentablemente, el disparo de muchos pastores entra por un oído y sale por otros. No llega al corazón. Que nuestro Señor nos permita ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Que al ver su palabra, al estudiarla, la retengamos en nuestros corazones, meditemos en ella, la guardemos. Como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que no seamos solamente venir el domingo y nos entra por un oído y nos sale por el otro, y entre semana vivimos como queremos. No, que la palabra de Dios nos santifique y haga en nosotros lo que Dios quiere para su gloria, que vivamos para honrarle y para darle la exaltación y el honor que Él se merece. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por habernos permitido estudiar y meditar en este hermoso capítulo, Señor, en donde pudimos aprender muchas cosas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a poner de nuestra parte para hacer lo que nos corresponde, Señor. Ya una vez expuesta tu palabra, Señor, a nosotros nos queda la responsabilidad de si hacemos o no hacemos, de si guardamos o no guardamos. Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, para que, como veíamos, Señor, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, bendito Dios, para que podamos cada día poner en práctica y por obra, Señor, todo lo que tú nos dices y todo lo que tú nos muestras, nos enseñas por medio de la Biblia, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí y por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén.